Saludamos ya a Antonio Picazo, es el CEO y fundador de Gana Energía. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntenos, así en general, la primera pregunta sería que nos hiciera una radiografía. ¿En qué momento está el sector energético complicado? Sí, bueno, llevamos ya prácticamente un par de años, desde el principio del 21, en el que, bueno, pues por diferentes motivos, falta de aprovisionamientos de gas, un invierno muy largo en el 21 y sobre todo la invasión de Ucrania por parte de Rusia, llevamos prácticamente 2 años en los que no hay estabilidad y en general pues hay precios extraordinariamente altos para lo que veníamos conociendo años atrás. Bueno, pues esto ha sido los años que hemos pasado. Si pedimos las expectativas, Antonio, ¿podemos ser un poquito moderadamente más optimistas? Bueno, yo creo que sí que podemos ser moderadamente más optimistas. El impacto de la ausencia del gas ruso pues prácticamente está en gran medida ya interiorizado por el resto de mercados europeos. El resto de países, incluido por ejemplo España, pues hemos tomado bastantes medidas para independizarnos del gas que venía de Rusia, que es el que realmente ha hecho subir los precios primero del gas y después de la electricidad en toda Europa, y quizás, aunque tampoco podemos garantizar que no haya sorpresas en el corto y en el medio plazo, pues quizás podamos decir que lo peor ya haya pasado, porque el que ha originado el problema, pues por así decirlo, lo estamos disolviendo entre todos. Bueno, pues esperemos que se cumplan esos pronósticos, como decimos, moderadamente optimistas. Queremos tener también su valoración al respecto de las medidas puestas en marcha para la contención de los precios. ¿Cuál es su valoración? Bueno, pues la que se ha puesto en marcha de forma eficaz en el pasado, como es la excepción ibérica al tope del gas y las rebajas de impuestos y peajes y cargos, desde luego que han contribuido a que la factura final de la energía y del gas no escalara más. De hecho, bueno, pues prácticamente se va a copiar la excepción ibérica al resto de Europa y prácticamente todos los países han hecho rebajas fiscales en cuanto a los tributos que gravaban los servicios energéticos en general. Las que están sobre la mesa, las más recientes, las que ni siquiera tenemos el detalle, como son los aprovisionamientos a plazo y no tanto en el mercado spot o mercado de contado, pues bueno, desconocemos el grueso de las mismas, los detalles, y aún es bastante difícil valorar si desde nuestro punto de vista van a servir para al final el objetivo último, que es contener los precios. Sí que es cierto que la clase política cada vez sabe más de esto, es más consciente y las diferentes medidas cada vez van siendo más eficaces. Pero bueno, las últimas que se han anunciado como petición de España para que se implanten a nivel de la Unión Europea tienen tan poco detalle aún, sabemos tan poco, que es muy difícil valorarlo. Es muy difícil precisar. Antonio, queríamos preguntar por Gana Energía. Cuéntenos, porque habéis tenido un crecimiento en este año importante, espectacular, si me permite la palabra, en el 2022. ¿Qué ofrece ahora mismo Gana Energía? ¿Qué lo hace diferente? Gana Energía es una empresa valenciana que comercializa luz y gas preferentemente a hogares y que, como has comentado, pues en este año prácticamente hemos duplicado nuestra base de clientes porque ofrecemos lo que nosotros pensamos que es lo principal que el cliente busca: sencillez y precios ajustados. Huimos de ofertas puntuales que luego se convierten en tarifas pesadilla. Huimos de complejidad en las tarifas que va a ofrecer que va a disponer el cliente, porque al final lo que todos queremos de nuestra compañía energética pues es sencillez y pagar poco. En eso nos enfocamos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de tecnología, de automatizar procesos y de simplificar al máximo la relación con el cliente y que entienda bien claramente cuál es la diferencia entre nosotros y el resto de compañías. Eso nos ha hecho que en este 2023 pues empecemos ya con una base de clientes que supera holgadamente los 100.000. 100.000 ahora mismo, bueno, pues, de clientes en Gana Energía.
más de 100.000, sí. La diferencia básicamente es el trato, como usted bien decía, y el precio, en definitiva, que es lo que buscamos, sí. sobre todo en estos tiempos. Al final nosotros estamos todo el tiempo intentando pensar como clientes que somos y qué es lo que buscamos de una compañía que nos ofrece un servicio indispensable. Pues que funcione bien, que sea honesta, fiable, que resuelva un problema a la primera, al ser posible, si es que surge, al ser posible que no surjan, y luego pues pagar lo menos posible. Porque es cierto que la calidad del servicio energético es similar en todas las compañías, no funciona mejor la luz en unas que con otras. Entonces, ¿en qué nos tenemos que enfocar? Pues bueno, pues que el cliente pague poco y que si tiene algún problema, alguna circunstancia que le preocupa, una factura que no comprende o algo, pues lo podamos resolver con gente entrenada y a la primera. Bueno, pues esto es lo importante. Por cierto, es necesaria, lo estamos viendo, una mayor competencia en el sector energético, para reducir precisamente los precios. En el sector energético hay más de 300 compañías que operan ahora mismo como suministradores finales a clientes, pero en nuestra opinión pues no hay la suficiente competencia porque prácticamente las 3 o 4 más grandes siguen teniendo más del 80% del mercado. Todo incremento de competencia, el primer beneficiado siempre es el cliente. Yo hago un ruego a las autoridades competentes pues que faciliten la competencia vía reducir requisitos de acceso al mercado a compañías más pequeñas, como son los referentes a garantías financieras para poder operar y otro tipo de rigideces y de requisitos que lo único que hacen es limitar la capacidad de acción de terceros competidores, porque al final, si de lo que se trata es de que el cliente pague menos, la forma más eficaz, que es desde la cual se produce a largo plazo, es habiendo muchos competidores que todo el tiempo estén intentando complacer al cliente y llevárselo a su terreno, y en este caso es con precio y con buen servicio, no hay más. Y se siguen poniendo trabas, por lo que nos cuentan, no se facilita este camino, ¿no?, a las nuevas. Sí, venimos de un servicio que era al principio un monopolio, luego se ha convertido en un oligopolio, que es un poco donde estamos aún, y aún hay requisitos, sobre todo financieros, de acceso a capital, de acceso a garantías, que prácticamente solo lo pueden satisfacer rápidamente y de forma eficaz pues las grandes compañías que cotizan en bolsa, que tienen acceso a mercados de capitales alternativos al de una financiación más tipo estándar, que puede ser la propia de una pequeña compañía. En la medida en que eso se pudiese mejorar sin que eso supusiese un problema de compañías poco fiables que pueden dejar deudas en el sistema eléctrico y al final se acaban pagando entre todos, todo ese tipo de apertura o de mejorar el acceso a la competencia haría que en realidad, aunque hay muchas compañías, porque son 300 o más las registradas, realmente actividad comercial frente a terceros pues son bastantes menos. Bueno, pues nos decía que el año 2022 han tenido un crecimiento espectacular. Las previsiones del 2023 son buenas. El reto es seguir creciendo, Antonio. Sí, el reto es seguir gustando al cliente, convenciéndolo con nuestra oferta de calidad, fiabilidad y precio justo. Pensamos que en el 2023 y por mucho tiempo va a seguir una propuesta de valor que va a estar bastante de moda y aunque así sin contextualizar puede parecer que tener más de 100.000 clientes pueden ser muchos. En España hay 29 millones de usuarios. Seguimos siendo muy pequeños en un mercado pues que es bastante grande. Claro, pero también, y termino con esto, porque nos cuesta cambiarnos de compañía, Antonio. Sí, a nadie le gusta hacer trámites que pueden ser más o menos engorrosos. La gente lo que quiere es que le traten bien y que no le molesten, que pague el precio justo, pero sí que es cierto que si cogemos el hábito de vez en cuando, no sé, una vez al año, etcétera, rastrear un poco el mercado en los diferentes suministros que uno tiene en el hogar, es un ahorro importante. Claro, si elegimos de forma informada, podemos conseguir ahorros importantes. Está creciendo el nivel está desapareciendo la pereza al cambio, la resistencia al cambio, pero aún creemos que es un mercado
en el que hay mucha gente que ni sabe que puede optar por opciones alternativas a las de toda la vida, y las de toda la vida pues probablemente sean caras. Así, y cada vez más. Bueno, Antonio Picazo, que seguiríamos horas y horas hablando con usted. Gracias, CEO y fundador de Gana Energía, por estar con nosotros. Seguimos en contacto, cuídese, que se cumplan esos pronósticos para 2023. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Hasta luego.